Muy bien, y invitamos a tomar la palabra para dar comienzo a este acto a Víctor Santamaría. Bueno, la verdad que muy emocionado nuevamente tener la visita de un mandatario como lo que hemos tenido aquí en nuestra universidad, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Agradecerle en primer lugar al presidente Evo Morales, gracias por tu visita, Evo, gracias por acompañarnos, gracias por acompañar a los trabajadores y al pueblo argentino en este momento tan difícil por el cual estamos atravesando. Tu apoyo acá en esta universidad, la verdad es que nos llena de fuerzas, de ganas, de energía, de poder seguir luchando, trabajando, pensando el país que queremos, la región que queremos. Agradecerles a todos los trabajadores, a los alumnos que se encuentran aquí presentes en la universidad, porque como decía recién, esta es una universidad que se fundó ya hace mucho tiempo, creada, dirigida, gestionada por una organización sindical y por varias organizaciones sindicales que realmente todos los días trabajan por una educación mejor, por una participación mejor de los trabajadores en lo que tiene que ver el mundo del conocimiento. Por eso hoy para nosotros es una responsabilidad no solamente llevar adelante la gestión de una universidad, sino también ser ese faro que necesitamos, los que estamos hoy en la Argentina, para poder construir una alternativa que nos permita a los trabajadores sentirnos representados. Hoy, como decía recién, en nuestro país estamos pasando por un momento difícil, un momento en el cual los trabajadores somos postergados y nuevamente la desocupación, la miseria, nuevamente la reducción del salario, nuevamente la pérdida del poder adquisitivo, la inflación, la devaluación, todo afecta únicamente al bolsillo del trabajador y la trabajadora argentina. Por eso creo que esta visita, como la que hemos tenido anteriormente, el caso de Dilma, el caso de Lula, el caso de Pepe Mujica, el caso de Cristina Fernández de Kirchner, cada uno de ellos nos ha honrado con su presencia aquí en esta universidad, que es una universidad de puertas abiertas, plural, en la cual sentimos hoy el apoyo del compañero Evo para seguir luchando y trabajando también por una Argentina mucho más justa, una Argentina mucho más equilibrada, una Argentina con inclusión y una región en la cual, a pesar del difícil momento que estamos viviendo, podamos ser alternativa para todo el pueblo latinoamericano. Gracias, Evo, por estar acá, gracias por acompañarnos y bienvenido a la Argentina. Agradecemos las palabras de Víctor Santamaría y para continuar escucharemos a la presidenta del Consejo Académico de UMED, Marta Novik. Hola, buenas noches a todos y a todas. Pueden imaginarse el placer y el honor de estar en esta mesa y recibir al señor presidente de Bolivia, Evo Morales, nuestro querido Evo. El honor de tenerlo en nuestra universidad de y para los trabajadores. El último presidente que permanece de la década de la recuperación de derechos en la región. De la época en que se había resuelto ocuparse de la deuda interna y no de generar y pagar deuda externa. Hace pocos días estuve en un seminario intergeneracional en Antigua, Guatemala, donde frente a la demanda de los organizadores de plantear los eventos más importantes en materia de equidad de género de aquí al 2020, un grupo de adolescentes bolivianas de sectores populares, intercalado con una serie de actividades de los organismos internacionales, plantearon la elección de 2019 en Bolivia como un acontecimiento fundamental.
ya que el riesgo de la no continuidad de Evo significaría la pérdida de derechos, la vuelta atrás en temas de equidad de género o de los servicios de salud específicos para adolescentes. El homenaje de los jóvenes, de los sectores empoderados, recientemente, vaya homenaje Evo que recibe todo el tiempo. Otro tema que quería resaltar es que normalmente los doctorados honoris causa son reconocimientos políticos y no académicos. Sin embargo, este que la UMED le entrega a Evo es académico, pero no desde la mirada liberal de una academia y de un academicismo que en su misma crítica termina defendiendo aquello que ataca. Se le otorga desde otra academia, el de la sabiduría de los pueblos originarios, del respeto a quien juró como presidente ante el Congreso de la Nación y luego frente a la Pachamama, en la jerarquización de la historia de los ancestros por la cultura y el respeto a sus orígenes y a los de su pueblo. Este doctorado significa el respeto académico a quien logró estabilidad económica en el marco de los saltos e incertidumbre de nuestra querida región latinoamericana, a quien obtuvo la soberanía alimentaria, la nacionalización de los recursos naturales, la reducción del analfabetismo, la mejora en el acceso a la salud pública y tuvo la iniciativa de avanzar fuertemente en la equidad de género. Por todo esto y mucho más, este es un reconocimiento político y académico. Gracias, Evo, por el honor de estar aquí y por aceptar este doctorado. Muy bien. Y antes de continuar con este acto, queremos saludar a la ministra de Cultura y Turismo, Vilma Alanoca Mamani, a quien saludamos también con un fuerte aplauso. A continuación, hará uso de la palabra el rector de esta Casa de Estudios, Nicolás Trota. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Darle una cálida bienvenida, como hizo el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Edificio, al presidente Evo Morales, al canciller, a la ministra de Cultura y al embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, a los representantes de las distintas organizaciones sindicales que permiten construir esta universidad, a nuestra comunidad académica, nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestro personal no docente. Hoy nos convoca la presencia de Evo Morales, ¿no?, que le queremos otorgar el máximo reconocimiento que da nuestra universidad a un líder latinoamericano extraordinario, ¿no?, que encabeza el proceso de transformación más profunda que ha vivido nuestra América Latina en este siglo. Un dirigente sindical que emergió de las entrañas de un pueblo que sufrió la expoliación. Ahí llega Tati Almeida. Gracias, Tati, por acompañarnos. Decía que es un dirigente sindical que emergió de las entrañas de un pueblo que sufrió la expoliación de sus recursos naturales, de sus riquezas y las trágicas consecuencias que eso significó en su pueblo. Fueron siglos de sometimiento, pero también de lucha por la libertad, por la igualdad y por la justicia social. Evo Morales encabeza un proceso político que se animó a romper con las cadenas de las élites que se sienten dueñas de los países y de una criminal injerencia de los Estados Unidos y otras potencias en los asuntos domésticos de Bolivia. Hace unos días, ¿no?, recordaba una conversación que tuvimos con Evo Morales en el Palacio
Quemado, cuando lo visitamos el año pasado, ¿no? Lo visitamos con un compañero de la CTA, con Carlos Girotti y con Víctor Santamaría, y lo recordaba por momentos de tristeza que también vive nuestra Argentina, ¿no? Es una reflexión breve del presidente Morales que quería compartir con ustedes. Evo nos decía: en el pasado gobernaban algunos de habla inglesa inclusive. En el Palacio Quemado participaba en el gabinete el Fondo Monetario Internacional. En el Palacio estaba la CIA. En el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas estaban los grupos militares con sus oficinas. En el Banco Central estaban las oficinas del Fondo Monetario Internacional. En el Banco Central estaban las oficinas del Fondo Monetario Internacional, prácticamente dominados y sometidos por las instancias internacionales. Y de ahí viene gobernarnos a nosotros mismos. Y sí han logrado... Estamos en vivo y directo desde Buenos Aires, Argentina, donde la UMED entrega al presidente Evo Morales el doctorado honoris causa en el reconocimiento a su trayectoria de vida, antecedentes, aptitudes y fundamentalmente a sus valores y acciones, y también su decidido compromiso con la educación y la inclusión como factor de igualdad. Este reconocimiento también ha sido entregado a otras exautoridades de Latinoamérica, como por ejemplo Dilma Rousseff, Rafael Correa, Lula da Silva, Pepe Mujica, entre otros. Pero sigamos en vivo y directo viendo este importante acto. A la pobreza y la desigualdad. En un país de 11 millones de habitantes se sacaron de la pobreza casi 3 millones de ciudadanos y se les incorporó a los sectores medios. Se logró triplicar el Producto Bruto Interno per cápita, transformando a Bolivia en el país de mayor crecimiento de Sudamérica en los últimos 10 años. Al asumir Morales, se invertían solo $200 millones anuales en infraestructura. Hoy son más de 3.500 millones de dólares al año. Había solo 800 kilómetros de ruta. Hoy son más de 7.000 kilómetros que permiten avanzar en el desafío de alcanzar la soberanía alimentaria. Se logró reducir la pobreza del 59,9% al 36,4% y la pobreza extrema del 37,7% al 17,1%. El 10% más rico tenía, al momento de asumir el movimiento al socialismo, 128 veces más ingreso que el 10% más pobre. Esa diferencia se ha reducido 49 veces. Se ha erradicado el analfabetismo, según lo determinó la propia UNESCO. Se ha disminuido a la mitad la mortalidad infantil. Donde había necesidades, nacieron derechos. Bolivia es otra. Uno lo observa al recorrerla, sus calles, y ver un pueblo de pie defendiendo sus derechos y construyendo su futuro. El doctorado que hoy entregamos al presidente Morales pretende reconocer su esfuerzo y compromiso por la construcción de una Bolivia justa, libre y soberana. Reconocer un pueblo que se animó a romper los grilletes del colonialismo. Reconocer un proceso político que cambió ese país y que resiste estoico, rodeado por países que transitan políticas de ajuste y restricciones de derechos. Un dirigente que superó con coraje, con el compromiso de su pueblo y de la UNASUR que estos países hoy atacan, un intento de golpe de Estado en el 2008. Reconocer un gobierno que impulsó un nuevo marco constitucional para democratizar el poder, solidificar las transformaciones y crear el Estado plurinacional respetando la persistencia de las naciones y de los pueblos originarios. Recibimos al presidente Morales en esta Universidad de los Trabajadores, en la primera universidad de gestión social sindical de América Latina. Una universidad
que hoy pretendemos que se transforme presidente también en su casa. Y nos llena de orgullo sumarlos al reconocimiento que ya le hemos dado a Lula da Silva, a Pepe Mujica, a Dilma Rousseff, a Rafael Correa y a Pablo Iglesias. Le queremos decir, presidente, que usted es nuestro presidente. Usted es el presidente de todos los sudamericanos que creemos que es posible transformar la realidad de nuestros pueblos. Es, presidente, usted testimonio del rebelde que se enfrenta a los desafíos imposibles y los hace realidad. Sintetiza la lucha de los pueblos por la libertad, por la igualdad. Sus luchas son nuestras luchas, sus sueños también son nuestros sueños. Agradecemos su presencia, que es de suma trascendencia para el campo popular de la Argentina en momentos definitorios, como decía Víctor Santamaría, en un momento donde la Argentina sufre un brutal ajuste económico. Una Argentina en la que crece la pobreza, la inequidad, el desempleo y también el endeudamiento y la desesperanza. Una Argentina en la que se atacan a las organizaciones sindicales y sociales, se desfinancian las universidades, se persiguen también a los dirigentes opositores, donde se incentiva también una policía brava del Estado para reprimir la creciente protesta social. Pero también hay una Argentina que está despertando de la pesadilla que nos imponen quienes hoy gobiernan. Su presencia, presidente, ayuda a ello, porque su presencia permite generar la conciencia de que otros tiempos son posibles, que indefectiblemente esos tiempos llegarán más temprano que tarde. Gracias, presidente, por estar aquí. Para finalizar, quiero recordar que Bolivia nació con 400 kilómetros de costa en el Pacífico. Y le fueron arrebatados por Chile en la invasión del Pacífico. El reciente fallo de La Haya se fijó en la forma y no en la cuestión de fondo. Pero eso no debe detenernos en lograr un diálogo democrático posible que permita resolver una enorme injusticia que nos avergüenza a todos los latinoamericanos de bien. Porque hay dos consignas que todos los que estamos acá, que todos los latinoamericanos nos debemos tatuar en nuestros corazones. Las Malvinas son argentinas y un mar para Bolivia. Presidente Morales, en nombre de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, de nuestro personal no docente, de nuestras autoridades y de los sindicatos que con su compromiso hacen posible la existencia de esta universidad, le queremos hacer entrega de nuestro doctorado honoris causa, el máximo reconocimiento que otorga esta universidad de los trabajadores. Ahora invito a los estudiantes, a los docentes, para que le hagan entrega del doctorado, que lo vamos a reconocer con un fuerte aplauso. Muchas gracias.
Estamos en vivo y directo, amigos televidentes, desde Buenos Aires, Argentina, donde la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo hace el reconocimiento, el doctorado honoris causa para el presidente Evo Morales. Como vemos en imágenes, es el presidente quien está recibiendo este reconocimiento en esta importante Casa de Estudios Superiores en Buenos Aires, Argentina. Muy bien, y ahora sí, el momento esperado por casi la mayoría de nosotros. Le pedimos que haga uso de la palabra al señor presidente Evo Morales Ayma. Muchas gracias, hermanas y hermanos de Argentina. Un saludo al hermano rector de nuestra Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, a los hermanos sindicalistas, trabajadores. Nos acompaña nuestro canciller, Diego Pari, del Estado Plurinacional, nuestro embajador, nuestra ministra, a todos los docentes, estudiantes de nuestra universidad. Primero, agradecer por esta invitación, por este reconocimiento por nuestra Universidad Metropolitana. Sorprendido, agradecer a nombre del pueblo boliviano y especialmente a nombre de los trabajadores, obreros, campesinos, los distintos sectores sociales. Un saludo a la hermana de las Madres de la Plaza de Mayo que nos acompaña en este acto. Este reconocimiento es para el pueblo boliviano, especialmente para quienes luchamos por la igualdad, por la dignidad en especial, pero también por nuestra identidad como latinoamericanos. Decirles, hermanas y hermanos, por qué en corto tiempo hemos empezado a cambiar Bolivia. Bolivia va cambiando. Primero, los distintos sectores sociales, afiliado a la Central Obrera Boliviana, no afiliado a la Central Obrera Boliviana, pasamos de una lucha social, una lucha sindical, a una lucha electoral. Y ahí hemos entendido y hemos cuestionado las doctrinas del imperialismo, del capitalismo. Y le digo especialmente a los trabajadores, obreros organizados. ¿Qué nos decía antes? Independencia sindical, pluralismo ideológico. Debatíamos con los dirigentes nacionales. ¿Por qué yo decía independencia sindical? Si los distintos sectores sociales nos hemos organizado para una reivindicación ante el Estado patrón, antes en Bolivia, o ante el patrón privado. A partir de ese momento ya tenemos principios y valores como trabajadores. Y allí que nos decían, el sector del movimiento campesino indígena originaria, la política del campesino indígena es pala y pico, trabajar y trabajar. Cuando llego al oriente boliviano nos decía, la política del campesino chapareño es hacha y machete. Yo me acuerdo muy jovenzuelo como dirigente sindical, algunos dirigentes planteaban transformaciones estructurales. Y cuando había este planteamiento, nos tildaba directamente, ustedes haciendo política, la política es delito, pecado para ustedes. Entre ese mensaje del presidente de la derecha, presidentes neoliberales, gobiernos neoliberales, otra vez nos dicen, los sindicatos no pueden hacer política. Eso era la independencia sindical. Eso era el pluralismo ideológico. Yo participaba en las reuniones de nuestra Central Obrera Boliviana. Había duro debate sobre llamado pluralismo ideológico.
Yo decía, seamos obreros, campesinos, clase media, organizados sindicalmente. Ahí no podían ver militantes de la derecha, militantes obreros que representan al neoliberalismo. Pero para eso, ¿qué? Pluralismo ideológico, deben estar todos. Peor todavía, la llamada independencia sindical. Y quiero decirles, hermanos trabajadores, en mi experiencia vivida, que el tema de la independencia sindical afirma y reafirma que es la doctrina norteamericana. Pero ¿qué hicimos desde el campo? Desde el movimiento indígena originario, lo que hicimos es cómo pasar de la lucha sindical, de la lucha social, cultural, comunal, a una lucha electoral. Empezamos desde el movimiento campesino indígena originaria. Claro, teníamos diferencias. Y el sector obrero todavía, estoy hablando de 1995, 97, al 2000, recién tarde reaccionó el sector obrero y finalmente todos nos hemos juntado en base a principios que nos dejaron nuestros antepasados, en la lucha contra la colonia de aquellos tiempos, contra la lucha contra el saqueo de nuestros recursos naturales. Ahí nos unimos trabajadores, los distintos sectores sociales, y de verdad, hermanas y hermanos, ahora nos preguntamos como ex dirigentes sindicales de los distintos sectores sociales, creo que hicimos mucho. Primero, gracias a la unidad social, sindical, pero también electoral, hemos recuperado la patria en Bolivia. El primer resultado de esa unidad es la unidad del pueblo boliviano. Segundo, hemos empezado ya a cambiar Bolivia. Y para cambiar Bolivia, ¿qué hicimos? En lo político, la refundación. En lo económico, la nacionalización. Y en lo social, la redistribución de la riqueza. Nuestro programa se resume de esta manera. Lo más difícil ha sido la refundación de Bolivia. Ustedes saben que 2006, 2007, 2008 me llevaron al revocatorio. El revocatorio se ha convertido en ratificatorio más bien. Intentaron a dividir Bolivia, fracasaron. Empezaron golpe de Estado, fracasaron. Y todo con el pueblo. Por supuesto tenemos diferencias con algunos sectores. ¿Cuál es nuestra diferencia? Y algunos sectores sociales, sus reivindicaciones, entiendo perfectamente, son muchas. Inatendibles a veces hasta también indeseables, pero son reivindicaciones, no son propuestas de transformaciones. Los políticos, todos los políticos tenemos problemas en Bolivia, en toda América Latina y en todo el mundo. ¿Y cuál es la diferencia? Donde estamos con el pueblo son solamente problemas de reivindicación. Donde tenemos diferencia con modelos económicos, y ahí las protestas son por transformaciones profundas, por cambio de los modelos económicos. En Bolivia no tenemos eso, felizmente. Pero lo que quiero que sepan, hermanas y hermanos, gracias a la unidad del pueblo boliviano, como hemos dado un paso importante, dejar el Estado colonial, limosnero, mendigo, ahora tenemos un Estado plurinacional, digno y soberano, gracias a la unidad del pueblo boliviano. Una vez nuestro hermano vicepresidente decía en una conferencia como esto, decía, antes gobernaban los Chicago Boys, y él dijo, ahora gobiernan los Chuquiago Boys. Yo decía, más sencillo, más directo, además de eso, antes gobernaban los gringos, ahora gobernamos los indios en Bolivia. Es un debate permanente entre los movimientos sociales, pero también con nuestros profesionales, hombres y mujeres muy visionarios, comprometidos con su patria, con Bolivia y con el pueblo boliviano. Un debate permanente. Las transformaciones estructurales vienen de las luchas de los movimientos sociales.
la nacionalización, que los servicios básicos deben ser un derecho humano y no negocio privado. Ustedes recuerdan, hermanas y hermanos, el año 2000, 2001, empezaron a privatizar el agua, levantamientos, y no solamente los movimientos sociales, clase media, clase alta. Yo me acuerdo de la lucha en la guerra del agua llamado en Cochabamba, nosotros los campesinos, obreros en la calle, los empresarios privados no estaban en la calle, pero nos traían café, sándwich para alimentarnos. También ellos eran militantes de la derecha, pero sabían cómo les estaba haciendo daño. Hemos vivido eso, todos unidos. Y esas luchas han permitido cómo reflexionar y entender sobre la situación política y económica de nuestro país. Yo estoy muy agradecido con los movimientos sociales. Primero nos garantizaron la estabilidad social, y la estabilidad social garantiza la estabilidad política. Entre la estabilidad política y social garantiza no solamente la estabilidad económica, sino el crecimiento económico. ¿Verdad? Quiero decirles, no entiendo a veces como dirigente sindical, acompañado con nuestro vicepresidente, con el gabinete, debatiendo permanentemente con los distintos sectores sociales. La semana pasada, organismos internacionales, no nuestros datos, con nuestros datos estamos convencidos. La semana pasada anuncia que en 2018 nuevamente Bolivia primero en crecimiento económico de Sudamérica. Quiero decirles, hermanas y hermanos, eso no es regalo de Evo Morales, esa es la unidad del pueblo. Pero diciendo con mayor sinceridad, es el voto del pueblo boliviano. Hace un momento comentaba a los hermanos bolivianos en este pequeño acto que teníamos en el consulado de Bolivia. Saben, en 180 años nos dejaron con 9.000 millones de dólares del PIB. Y año pasado llegamos a 37.800 millones de dólares del PIB. ¿Cómo ha cambiado en corto tiempo? Claro, Bolivia es pequeño frente a Brasil, Argentina, pero esos datos nos sorprenden. El 2005, antes de nuestro proceso, de nuestra revolución democrática cultural, PIB per cápita estaba como $900. Ahora son más de $3.000 PIB per cápita. Eso también nos sorprende, esos datos. Pero eso es la nacionalización de los recursos naturales. Cuando llegamos al gobierno, en Telmóvil, decíamos telefonía móvil, estaba privatizado. Estaba en manos de los italianos. Creo que aquí en Argentina hay algunos nietos, bisnietos de italianos. Saben, hermanas y hermanos, estaba en manos de ellos. De los 339 municipios que tiene Bolivia,